nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta serie de mesas de análisis y debates que organiza la Asociación Nacional de Alcaldes con temas específicos y de relevancia para todos los gobiernos locales que forman parte de esta asociación. Como ustedes saben, la NAG aglutina a 460 municipios de todo el país que tienen como principal característica el ser humanistas, lo cual representa poner en el centro de toda la actividad política y de todas las acciones de gobierno al ser humano. Hoy, en esta ocasión, les hemos preparado una mesa muy interesante, una mesa de análisis que va a sacar chispas, porque el tema es por demás sobresaliente. En esta ocasión hablaremos sobre seguridad pública municipal. Y hemos destinado dos grandes áreas dentro de este tema para poder hablar hoy en esta ocasión. Abordaremos, en primer lugar, el tema del mando mixto y también cerraremos con otro tema no por demás menos importante, que sería el tema del protocolo de seguridad pública. Acompáñenos, les va a gustar porque además contamos en esta ocasión con expertos en el tema, con grandes personalidades a quienes de entrada les agradecemos infinitamente el que nos hagan favor de acompañarnos y a quien procedo a presentar a ustedes. Nos acompaña, y le agradecemos infinitamente, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Ella nos acompaña de la UNAM, en particular de la FES Acatlán. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Con nosotros también el maestro Abraham Maldonado, que viene del Centro de Estudios Municipales de la UNAM. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y tenemos el gusto también de que nos acompañe el licenciado Gerardo García Castillo, alcalde de Monclova, Coahuila, y que además es coordinador del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Arranquemos con esta mesa, amigos y amigas. Y el primer tema que pongo sobre la mesa para todos nuestros acompañantes hoy es lo siguiente. La CONAGO propuso la implementación de un mando único y posteriormente el gobierno federal lanzó el famoso Decálogo por la Seguridad que le llamaron mando único. La Asociación Nacional de Alcaldes, en respuesta a esto, lo que ofrece es un mando coordinado, que también se llama mando mixto. La estrategia de este mando mixto que propone la asociación tiene una frase por demás relevante. No subordinación, sí coordinación. Y entonces la pregunta sería, para todos ustedes, ¿cuál es la diferencia del mando único con el mando mixto? ¿Y cuál sería la opción más importante y demás, que diera más resultados a la ciudadanía en cuanto al tema de seguridad pública? Maestra, arrancamos con usted. Sí, si nos claro permite. que sí. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, otra vez agradezco la invitación que me han hecho. Un honor estar con ustedes. Bueno, a mí me parece que definitivamente la parte del gobierno federal con respecto al mando único para efecto de direccionar esta cuestión de seguridad pública es sumamente importante, pero importante en dos sentidos. El primer sentido es la capacitación. Entonces, ¿qué pasa con esto? La capacitación se va degradando en cuanto a los niveles federales, en cuanto a los niveles de la federación, es decir, nivel federal, nivel estatal y, por supuesto, a nivel municipal. ¿La capacitación a qué se refiere? La capacitación es una cuestión económica, es una cuestión educativa para los policías, por supuesto, y es también una cuestión de control. Entonces, ¿qué sucede? Si realmente queremos protección de seguridad pública, con un mando único sería, no imposible, pero no tendría los mismos resultados que buscamos. Sobre todo que buscamos en la parte municipal, que es cuando efectivamente ahí es donde recae toda la parte de la violencia. La violencia, o sea, no importa que en materia penal únicamente los delitos locales se lleven a cabo en el estudio, por ejemplo, sino también una violencia de tipo estructural y una violencia de alto impacto, como la delincuencia organizada. Entonces, en este orden de ideas, el impacto es para el municipio directamente, pero sucede que los policías municipales no están capacitados de la misma forma que la Policía Federal en ese sentido. Entonces, a mí me parece que el mando mixto es de suma importancia. La propuesta que ustedes hacen, la propuesta que han hecho otros grupos, incluido en este sentido los municipios que forman parte de su asociación, es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque se requiere de capacitación en proximidad, además de capacitación para responder con respecto precisamente a esos tipos de delitos. No solamente a los delitos locales, a los delitos de alto impacto. No solamente es la cuestión jurídica, es la cuestión fáctica.
Entonces, para que yo tenga resultados verdaderos, veraces, rectos y además factibles, necesito una capacitación global de nuestros policías y sobre todo de los principales. Entonces, algo así como que la capacitación no tendría que ser de arriba para abajo, tendría que ser de abajo, de la parte municipal para arriba, porque los verdaderos problemas ahí se encuentran. Entonces, en ese orden de ideas es lo que yo pudiera aportar en ese sentido que usted pregunta, maestro. Muchísimas gracias, doctora. No, hombre, ¿de qué? Maestro Abraham Maldonado, su participación. Sí, gracias. El tema de por qué mando único y por qué no, o preguntarnos por qué un mando mixto, ¿a qué se debe esa pregunta? Y la respuesta que se da en las iniciativas que presentó en su momento el presidente Calderón y el presidente en turno Peña Nieto, pues representan una radiografía de una seguridad pública cuestionada en los órdenes de gobierno, pero sobre todo se cuestiona mucho el ámbito municipal. Se dice que las policías son altamente penetradas por la delincuencia organizada y que esa, digamos, infección del aparato municipal de seguridad pública es el que conlleva a que la inseguridad siga incrementándose. Entonces, ¿la reacción cuál es? Pues como las policías municipales son corruptas, pues vamos a suprimirlas y concentrar en un mando único policial a manos o a cargo del gobernador para que nada más tengamos 32 policías y estas 32 policías puedan ser mejor administradas o coordinadas. Entonces viene una reacción, ¿cuál es? A ver, momento, ¿cuál es el diagnóstico en el cual tú afirmas que todas las policías municipales no sirven? Y esa es la debilidad y es una falacia argumentativa para sostener que debemos de suprimir los mandos policiales municipales. Así que empieza una contrarrespuesta y decimos, bueno, es que no todas las policías municipales están coludidas con la delincuencia organizada y no es cierto que todas las policías municipales no estén debidamente articuladas, capacitadas y que presten un servicio público o una función pública municipal de seguridad pública de manera óptima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que enfrentar el problema no desde el punto de vista quién manda, sino el problema es para qué el mando único y cómo ejercer el mando policial. Y entonces hay muchos problemas de entender que si la seguridad pública es un elemento de poder político, ¿por qué lo van a perder los municipios? ¿Por qué el gobernador va a asumir el control político? Porque es control político de las policías. Entonces estamos en ese cuestionamiento, más de decir, mando único, mejor seguridad. ¿Por qué? Porque preguntémonos, ¿las policías estatales realmente tienen un alto estándar de confiabilidad? Y preguntémonos aún más, en el orden federal, el servicio de policía federal también es inmaculado. Claro. La respuesta es no. Entonces, este problema tenemos que enfrentarlo de una manera más objetiva y dejar a un lado que con el mando único en manos del gobernador, las policías municipales pues ya no van a sucumbir ante la presión delictiva y que ahora con un mando mixto pues podría ser mejor. Entonces, el tema es que se empieza a equilibrar y con la minuta que aprobó el Senado en meses anteriores, pues establece esta idea del mando mixto o mando coordinado. ¿Y qué significa esto? Pues significa que reconocer que hay policías municipales capaces de brindar la función de seguridad pública, pero también se reconoce pues, que hay policías municipales que no tienen la capacidad. ¿Por qué? Por la condición que todos sabemos, disímbola de lo que implica la conformación territorial municipal, ¿no? Hay municipios ricos, hay municipios pobres y todo también tiene que ver y impacta en la prestación de los servicios públicos. De manera tal
que empezar a preguntarnos y responder, ¿qué diferencia entre un mando único y un mando coordinado? Pues la diferencia es que el mando único absorbe las policías municipales y el mando mixto o mando coordinado pues reconoce la existencia de policías municipales, pero también la posibilidad que los gobernadores asuman el mando único en otros ámbitos municipales. Entonces tenemos una parte híbrida, digamos. Entonces, esta visión de decir, pues el mando único no responde realmente las necesidades porque desconoce la realidad de que hay éxitos por parte de municipios que prestan servicios municipales de seguridad pública correctamente, que son confiables y que han sido hasta inclusive premiados, y por la otra decir, bueno, hay policías que no cumplen con esos estándares y requieren del apoyo. ¿De quién? Pues ahora digamos de un apoyo de los gobernadores. Entonces eso para mí es importante plantearnos el por qué un mando único no y el por qué un mando mixto coordinado es más amigable en el sentido administrativo de la prestación de este servicio municipal, de la función de la seguridad pública. Y la reforma constitucional como minuta que está en la Cámara de Diputados, pues también requiere de un análisis más mesurado, porque se le da un poder importante al secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y ese es otro tema que tendríamos que hablar, ¿no? Pero en principio la pregunta está ahí, pues la diferencia entre el mando único y el mando mixto o coordinado. Muchísimas gracias, maestro. Sí, gracias. Alcalde Gerardo García Castillo. De nueva cuenta, agradezco la invitación. Yo quisiera dejar en claro, ¿acaso el cambio de manos del control de la policía garantiza la seguridad? O sea, el que haya un mando único o el mando de la policía garantiza la seguridad. Claro que no es así. Es importante resaltar que en materia de coordinación es evidente que las policías municipales son las que tienen el primer contacto con los ciudadanos. Es también evidente resaltar que las policías estatales en muchos de los estados no garantizan en sí que sean policías honestas, que no estén de alguna manera vinculadas o que tengan relación con alguna parte de la delincuencia, como bien lo mencionaste también, en el sentido de que la Policía Federal tampoco está de alguna manera vacunada y a salvo de que sea penetrada por la delincuencia organizada. En ese sentido yo te quiero asegurar que las policías municipales son capaces de hacer la función precisamente de prevención, que es el primer paso que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y en las áreas metropolitanas, sin duda alguna, tiene que prevalecer el mando mixto. Este sistema de coordinación que debe de existir y de poner en claro las reglas de operación en el sentido de la responsabilidad que tiene primero la policía municipal, después las policías del estado y lógicamente también con ello las policías federales. Si esta coordinación se da, se combina y se aplica precisamente a el tema de protección a los ciudadanos, lógicamente que el resultado va a ser positivo. Y te lo digo porque lo vivimos nosotros en carne propia. Este sistema también te garantiza que no todos los municipios tienen la misma problemática. Todos y cada uno de los municipios, los más de 2,000 municipios que tiene el país, viven circunstancias diferentes. Entonces no podemos nosotros encasillarlos en un solo modelo de policías como lo es el mando único. Y por eso la Asociación Nacional de Alcaldes nos inclinamos por generar una propuesta en el sentido de los mandos mixtos en la medida de las necesidades de cada una de las zonas del país y de los estados en general. La experiencia que nosotros hemos tenido en materia de buenos resultados con respecto a la disminución de los delitos de alto impacto y también en materia de prevención ha sido la coordinación. Una coordinación estrecha entre las diferentes fuerzas de seguridad como es la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía Federal, incluyendo en este tema la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina
incluyendo también a la justicia, en este caso los ministerios públicos en cada uno de los municipios, ha dado como resultado una disminución palpable en el tema de los delitos de alto impacto y también en los delitos, lógicamente, del fuero de lo común. Los homicidios en el lugar en donde nosotros de alguna manera ejercemos, en este caso la función del servicio público, o sea, en Monclova, Coahuila, se han disminuido de manera muy importante. Yo no puedo tampoco estar en contra de las acciones que ha venido dando el gobierno del estado, porque entendió que el tema del mando mixto, a diferencia de lo que se venía proponiendo a nivel federal, era lo que mejor resultados iba a presentar, y en base a esa percepción, lógicamente que se han venido dando las acciones conjuntas, acciones que vienen encaminadas a las diferentes reglas que se han puesto en la mesa de las negociaciones con la coordinación de las policías de cada paso que se dé, en qué sentido se tenga que dar para prestar un mejor servicio de protección en todas las áreas y disminuir lógicamente la participación de la delincuencia organizada. Yo estoy claro en el sentido de que el mando único no garantiza lógicamente que esto pueda traer como consecuencia la disminución de los delitos, al contrario, alejas totalmente y le das poca proximidad a los ciudadanos con concentrar el mando en un solo sentido. Pero si lo diversificas, si lo dejas, lógicamente, con quienes tenemos el contacto directo con los ciudadanos, o sea, si ese mando se comparte, si es mixto, si se definen las reglas de operación, si se profesionalizan a los policías municipales, como bien lo decías, que es muy importante, si de alguna manera se arropa de lo que requiere precisamente un policía de buenos salarios, de buen equipamiento, de buena capacitación, tengan la plena seguridad que el resultado en materia de seguridad va a ser positivo. Hay mucho trabajo por hacer, sí se ha avanzado, pero lógicamente que el tema de la seguridad sigue siendo el tema número uno, el prioritario, el más sentido por todos y cada uno de los ciudadanos del país, no solamente de donde yo provengo, sino del país. Así es. Muchísimas gracias, alcalde. Comparto con ustedes, con todos los que nos están sintonizando en esta ocasión, algunos datos que genera nuestra área de gestión de la asociación y que es un diagnóstico que nos da un panorama pues no muy alentador en términos de cuestión de seguridad en los municipios. Por ejemplo, en el país existen 179.608 elementos de policía municipal destinados a la seguridad pública, que forman parte de los 623.629 funcionarios municipales de todo el país. Del total de policías preventivos, el 46% tiene un ingreso igual o menor a 6,000 pesos mensuales. En cuanto a escolaridad, el promedio máximo de estudios de los elementos de policía oscila entre el nivel de secundaria y de preparatoria. Y no hay que decir más del equipo tecnológico y de los controles de confianza que se ejercen. La verdad es que en este país estamos mal en temas de controles de confianza con los policías. Por estos y otros datos que abarcan nuestro diagnóstico, la asociación propone precisamente el tema de mando mixto basado en 4 características principales que comparto con ustedes que nos ven y con nuestros amables invitados en la mesa, con el fin de que al terminar yo de mostrarles estas 4 características de nuestra propuesta de la ANAC, nos digan qué nos falta, qué más podemos agregar, o a lo mejor si algo no está bien dentro de la propuesta. La primera característica es coordinación, no subordinación, como ya lo hemos dicho. Y la premisa básica es respeto a los artículos 21 y 115 constitucionales. En segundo lugar, la segunda característica es la homogeneización de procesos y sus pasos, respetando siempre las diferencias entre los diferentes órdenes de las policías. Como tercera característica, la tecnificación y la administración de recursos, que obviamente tiene que tener con recursos que necesitan obviamente indiscutiblemente las policías, pero también con el mejoramiento de equipo, de patrullas, de todos los elementos que requieran estos elementos de seguridad. Y la cuarta característica sería la unificación de información e inteligencia municipal, porque cuántas veces hemos visto que lo que sucede en un estado
no lo sabe el otro en cuestión de seguridad pública, en cuestión de elementos, y nada más es cuestión de que se brinquen de un estado a otro los malos elementos para que quieran delinquir o no. A nuestros amables invitados, ¿qué nos falta? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más podemos aportar en estos temas? Doctora Xóchitl Padilla, si nos hace favor. Sí, claro que sí. Ay, no, es un tema por demás ríspido. Mira, licenciado, yo te voy a decir una cosa. Es una situación que está arropada por el derecho, ¿sí? Por el derecho en materia de derechos humanos, constitucionalmente, en materia de sistema penal acusatorio adversarial y en materia de sistema nacional anticorrupción. Una cosa, como yo lo dije desde el principio, una cosa es lo que te dice el derecho, la norma, y otra cosa es la cuestión fáctica. Ahora, nos decía el licenciado Gerardo García Castillo, presidente municipal de Monclova, Coahuila, que hay prevención, que hay un buen sistema de prevención con respecto a los delitos, tanto locales o de alto impacto. Yo estoy de acuerdo con eso. Una de las características fundamentales de la policía es la prevención del delito. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando no se puede prevenir? Es decir, más allá de llegar a un proceso penal, porque ellos son partes en el procedimiento penal, en el proceso penal acusatorio adversarial, son el primer respondiente, son aquellos que observan o violentan derechos humanos. Y esta observancia o violación de derechos humanos es técnica desde una perspectiva procesal. Es decir, en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial existen reglas para la obtención de la prueba lícita. Si yo no llevo los protocolos en materia de seguridad pública y en materia policial a la orden, es decir, no estoy capacitado como policía en ese sentido, y es una capacitación académica. O sea, de hecho, los recursos del Fortasec, alguna parte de ellos van dirigidos a la capacitación de los policías, una capacitación académica, es decir, tienes que saber como policía por lo menos la parte del nuevo Código Penal, del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que se refiere a los policías. Si no la sabes, perdón, aunque tú tengas una prevención en materia del delito, en el proceso penal se van a ir. ¿Por qué? Porque la obtención de la prueba que hizo el policía fue ilícita, es decir, no sabe cadena de custodia, ¿okay? No sabe cadena de custodia, no sabe leer los derechos, ¿verdad?, a los imputados. Y además de eso, el procedimiento penal acusatorio adversarial es completamente diferente en materia de delincuencia organizada. El Código Nacional de Procedimientos Penales no se lleva a cabo. ¿A qué voy? Las técnicas de investigación son distintas. Es decir, hay técnicas de investigación por los delitos del fuero común, es decir, los delitos de bagatela, robos, homicidios, etcétera, y las técnicas de investigación en materia de delincuencia organizada, y eso es reforma del 16 de junio del 2016, hace 2 meses, son técnicas especiales de investigación, en donde no se va a llevar a cabo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se tiene que llevar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces yo, como policía municipal, como policía estatal o como policía federal, o sea, hablemos de una coordinación de policías, si yo no sé cómo se llevan a cabo estas técnicas especiales de investigación, ¿sabes qué va a pasar con aquellos imputados por delincuencia organizada en el procedimiento? Los van a dejar libres, porque son completamente distintos. Es decir, la capacitación es necesaria. ¿Y qué se requiere para la capacitación? Me voy a las cifras. De acuerdo al documento que ustedes tienen con respecto a un estudio que a mí me pareció maravilloso de esta problemática que tenemos del mando mixto, de los homicidios a los ediles, etcétera, el Fortasec con respecto al presupuesto emite una cantidad aproximada de 6,000 millones de pesos para la seguridad. ¿Ok? Pero voy a citar a un autor que me gusta mucho, Daniel Stulin, que hace precisamente un análisis económico en materia de lavado de dinero y delincuencia organizada en el mundo. Y dice él, el resultado económico de delincuencia organizada y de lavado de dinero son 590,000 millones de euros multiplicados por 6 al año. Entonces, fíjense cómo está la diferencia, ¿no? Quiero decir que en materia de recursos, 6,000 millones de pesos no son nada con respecto a 590,000 millones de euros que produce la delincuencia organizada. Hay otro autor también que, Edgardo Buscaglia, dice que en el año los cárteles, uno de los cárteles más poderosos, que es un cártel mexicano, no sé si puedo decir el nombre, lo digo, sí, claro, es el cártel de Sinaloa, que es el cártel número 5 más poderoso del mundo, al año se llevan 80,000 millones de euros por producto de la delincuencia organizada. Entonces, ¿cuál sería el impacto para efecto de que nosotros, ¿verdad?, como un país que está dentro de la legalidad,
pudieras, a través de esa cuestión económica, pudieras alejar a esa delincuencia organizada, ¿no? En materia de derechos humanos, los policías están muy castigados, y quiero decirlo, hay restricción en materia de derechos humanos para los policías. Si nosotros nos vamos al artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución, hay una restricción en materia de derechos humanos. Quiere decir que cuando el policía es separado de su cargo, ya no puede, a través de un procedimiento administrativo, nos vamos a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ejemplo, o a las leyes estatales del contencioso administrativo, ya no puede ser reinstalado por mandato constitucional. Lo único que se le puede hacer es indemnizarlo. ¿Ello qué quiere decir? Que hay una separación importante de policías en donde no se les da la oportunidad de reinstalarlos. ¿Y qué haces con todos ellos? Son especialistas en armas, son especialistas en tácticas. ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas? Ya no los puedes reinstalar. Entonces, en materia de restricción de derechos humanos y además en materia convencional también existe esa restricción, porque las restricciones vienen desde las convenciones de la OCDE, de la ONU y de la OEA. El policía está desnudo ante todas esas arbitrariedades. Además, es el responsable directo. ¿Qué sucede? Voy a poner el caso del Estado de México. En el Estado de México, ¿qué sucede? Traen a la BUM para efecto de evitar la delincuencia, organizada sobre todo, Pero una delincuencia de bajo nivel, una delincuencia de bagatela no es tan difícil de controlar. El problema es los cárteles, ¿verdad? Traen al ejército, a la Policía Federal y a la Policía Estatal para que traten de controlar. ¿Qué sucede? Ninguno de ellos están capacitados, hacen violación de derechos humanos y entonces salen sin problema. Y el problema de inseguridad continúa. Entonces, es un problema complejo, de una complejidad, en donde tenemos que dar protección legal y económica a nuestros policías, en donde tenemos que instaurar también de protección económica y legal a nuestros municipios, en donde debemos dar independencia, porque entonces, en ese orden de ideas, yo digo, bueno, ¿de qué se trata? O proteges a la delincuencia organizada o proteges a la ciudadanía. ¿Qué pasa con la gobernabilidad y qué pasa con la gobernanza? La gobernanza cae, tiene puntos de caída, y la gobernabilidad también. Entonces, en ese orden de ideas es lo que yo te pudiera comentar en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora. Maestro Abraham Maldonado. Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta es muy provocativa e invita a una reflexión seria, porque hablar de lo que falta de estos 4 puntos, pues son temas todos interconectados. De ahí que la coordinación, desde luego sí, pero ¿qué tipo de coordinación? Hemos platicado, ¿no? Establecer unificación de protocolos de actuación, eso ya se está y se viene haciendo con la entrada del sistema acusatorio. Mejores técnicas y mejor armamento, pues también es algo que se ha venido dando a través de los recursos y los fondos federales. La capacitación también es un elemento importante que ha sido parte de los recursos y de los fondos federales, pero entramos al problema de cómo se capacita, a quiénes se capacita, y es un tema muy importante que quiero abordar. En el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, en el que formo parte y está enclavado en la FES Acatlán de la UNAM, estamos haciendo un estudio sobre seguridad pública y municipio. Y hay temas que se abordan aquí como el mando único y se analizan las iniciativas, pero hay algo muy importante que tocó la doctora Padilla, es la capacitación, pero la capacitación ligada también a los derechos humanos de los cuerpos policiales. La Constitución establece un esquema de no reingreso cuando no apruebas los exámenes de control de confianza. Eso es muy, muy terrible, porque lo señala. Estamos preocupados en una carrera policial. Exigimos mucho a nuestros policías, pero ¿qué les damos a cambio? ¿Bajo qué garantías uno quiere ser policía? ¿Cómo puedo vivir dignamente con el sueldo que tengo como policía? ¿Cómo arriesgo mi vida cuando puedo dejar a mi familia en el orfanato? O sea, no hay mecanismos que incentiven a alguien ser policía. La sociedad, ¿cómo vean a las policías? La misma televisión, los mismos chistes, la forma de ver a los policías siempre ha sido una
de forma, primero, no confiable, y segunda, siempre se les caricaturiza. Entonces, todos estos temas que ustedes manejan como ANAC, creo que, y me sumo a lo que la doctora Padilla maneja. ¿Cuál es? Uno, capacitación, sí, pero ahí tienes la capacitación y se da mucha, pero la garantía de permanencia. ¿Cuál es? La reforma constitucional te obliga no la reforma constitucional propiamente, la Constitución con la reforma de 2008 crea esta cláusula de despido. ¿Cuál es? Si tú no acreditas los exámenes de control de confianza, aunque un juez diga que te los aplicaron mal y que fuiste injustificadamente sacado de tu función, no puedes ser reinstalado. Entonces entramos a esquemas de vulnerabilidad. ¿Cuál es esta? ¿Quién se va a oponer porque te mando a evaluar? ¿Y qué sucede? Hay que ser honestos. Los exámenes de control de confianza han sido usados como un mecanismo de política de depuración de los cuerpos policiales. Se los digo yo porque yo trabajé en la Procuraduría General de la República, estuve en el órgano auxiliar de instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría, y a mí me tocaba hacer los proyectos de separación por no acreditar los exámenes de control de confianza. Y esas pruebas altamente son subjetivas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en la ANAC? Y sumar este tema, los exámenes de control de confianza, pues hay que revisarlos, los elementos que se aplican para determinar que una persona es apta o no, y quitar ese concepto de la evaluación conjunta, porque te evalúan de manera conjunta, te dicen, pues tienes que pasar el examen toxicológico, el psicológico, el patrimonial o el entorno social, el físico y el polígrafo. ¿Y qué creen? Muchos no pasan el polígrafo, pero no hay una rúbrica, no hay un valor para decir, si no pasas el polígrafo vale 20 puntos, una rúbrica que determine el valor de las pruebas. No, y todo evaluado en forma conjunta, no eres apto. ¿Y por qué? Porque ese día el evaluador se levantó de malas y decidió hacerte muchas preguntas y para él no eres apto. Y se los dice a alguien que ha vivido estos exámenes de control de confianza. Y he visto muchos expedientes que me tocó resolver. Entonces, un tema importante que se debe de incluir es perfeccionar los métodos de evaluación de los controles de confianza para ingreso y permanencia. Otro tema importante es los controles. ¿A qué controles me refiero? A los controles de nombramiento de los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública. ¿Cómo se nombran a los responsables de la seguridad pública en el ámbito estatal y el ámbito municipal? Se nombran por designación directa de los presidentes municipales o los gobernadores. No hay un control en la designación. Tenemos que pensar en un control en la designación de esos titulares de los cuerpos policiales. Son los que dirigen a la policía. Entonces estamos exigiéndole mucho a los policías de a pie, pero ¿qué sucede con los que dirigen? Es algo que controles en el nombramiento. Otro tema importante que tenemos que ver en todos estos esquemas tiene que ver con las garantías también de las policías. Ya vimos una, ¿no? ¿Cuál es? Esta cláusula constitucional que si no acreditas los exámenes de control de confianza quedas fuera y nada más quedas sujeto a ser indemnizado. Garantías laborales, mejores prestaciones, mejores sueldos, reconocimiento y fomento social, o sea, que la sociedad reconozca que las personas que son policías son personas que han estudiado y son capaces, como ya lo están haciendo, ya están los institutos de las policías, de formación policial, ya lo están haciendo, pero hay que incentivar y crecer más. ¿Por qué? Porque lo que dice la doctora Padilla es bien interesante. En el sistema acusatorio, cuando yo fui profesor en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y cuando entró la reforma constitucional de 2008, el INACIPE se dio a la tarea de capacitar a muchos de sus profesores para después ser replicadores del sistema acusatorio. Entonces venían los capacitadores extranjeros, los colombianos, los norteamericanos, y cuando platicábamos con ellos, los policías tenían grado de doctorado.
sea, la capacitación de estudio de un policía, doctorado. Cuando aquí muchas veces algunos policías difícilmente saben leer y escribir, algunos, no todos, ¿no? Y otros ya cuentan con los grados de estudio. Entonces, ese tema que está aquí, que suena muy cuestionado, ¿y por qué? Porque la capacitación siempre se ha dado, pero no se ha puesto énfasis en qué se enseña y para qué se enseña. Ese es otro tema, y sobre todo insistir, derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Alcalde, tu participación. ¿Qué falta por hacer? Yo creo que falta mucho por hacer. Es muy extenso el camino para llegar a tener una policía lo suficientemente confiable y que garantice lógicamente la protección de los ciudadanos. Lógicamente la promoción de la carrera policial, eso es básico. Tenemos que nosotros lograr que el gobierno federal y los gobiernos de los estados y los municipios nos pongamos de acuerdo, nos coordinemos y se genere precisamente desde el punto de vista académico la carrera policial, que haya precisamente de manera profesional este tipo de estudios. Otra cosa importante que creo yo que nos ha dejado de pasar por alto es lo que debe de sentir en este caso el elemento de la policía, yo me refiero a la policía municipal. El policía municipal es el primer respondiente, si bien es cierto. Tiene que ser capacitado en ese sentido, lo está haciendo. De hecho, no una cantidad, mencionaban de que hay una cantidad muy importante del Fortasec que va destinado a la cuestión de la capacitación. Pero ¿qué pasa después de la capacitación? ¿Hay acaso procedimientos que están de alguna manera instituidos y aprobados para la aplicación del sistema policial? O sea, dentro de una organización policial debe de haber procedimientos bien analizados y bien estudiados. Hay auditorías para determinar si verdaderamente la capacitación de los policías se aplica en el campo de acción, si verdaderamente se aplica y de acuerdo a cómo se debe de aplicar. Yo creo que el secretario ejecutivo de la policía debe de pensar en este sentido, en generar las condiciones para auditar precisamente los resultados, auditorías administrativas, si verdaderamente se están aplicando los procedimientos y los resultados en materia de capacitación están siendo efectivos, si se aplican en el campo, si verdaderamente los acuerdos en materia de utilización de los recursos van a dar precisamente a arropar a los policías para que reciban el salario que deben de recibir. Se dice que 12,000 pesos es la base para que un policía pueda vivir de manera honesta y que pueda alejarse un poco de la tentación de la corrupción, con 12,000, y que esto le quede claro que si de manera permanente él cuida precisamente un oficio que tiene, un empleo en el cual de alguna manera le generan ingresos por 12,000 pesos, él va a garantizar prácticamente el crecimiento de su familia sin ningún problema. Lógicamente que esto debe de cumplirse en términos generales. Aparte, hacerle ver que va a recibir la suficiente infraestructura, desde unidades, desde herramientas, desde equipamiento propio de protección y lo más importante, la proximidad. Ir generando las condiciones para que la gente sepa que el cuerpo de seguridad, que el elemento de seguridad es amigo y no es enemigo, para que no lo denosten, para que no suceda lo que tú comentaste en el sentido de que la mayor parte de la ciudadanía ataca y lo ven como el elemento más alejado con respecto al compromiso de la seguridad de la ciudadanía. Y no es así. El elemento de seguridad a diario expone su vida. A diario expone, lógicamente, la vida de sus familiares y la integridad de las personas, de las familias. Y sin embargo, porque lo ven a lo mejor en alguna ocasión no ejerciendo de manera adecuada a la percepción de la gente, lo denostan y de alguna manera lo degradan. ¿Y qué pasa con la contraparte? Los vuelven ídolos a los delincuentes, a los líderes de la delincuencia organizada. Los vuelven ídolos de los jóvenes y de los niños. Entonces, creo yo que también la promoción de los valores cívicos, en este caso de la ciudadanía en materia de prevención, es muy importante. Otro aspecto que a lo mejor y no hemos tomado en cuenta y que a lo mejor se sale un poco del contexto jurídico en materia de lo que es seguridad pública,
pero la inversión en materia de educación y en materia de deporte y de salud son básicas para la prevención de la seguridad. Si no invertimos en educación, si no invertimos en promoción, lógicamente, de las disciplinas deportivas, vamos a estar alejados de mantener a los jóvenes en actividades netamente productivas. Lo que inviertas en educación y lo que inviertas en deportes, en promoción de deportes, te lo ahorras en seguridad. Y eso no está a prueba, eso es algo que ha dado resultados. Alejado de las áreas, por ejemplo, donde se cometen el más alto índice de delitos, por ejemplo, en el norte del país, en donde de alguna forma se ha intensificado, en este caso, por ejemplo, el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León, o si nos vamos al sur, en estos estados altamente, de alguna manera, abatidos por la delincuencia, nos damos cuenta que, por ejemplo, las áreas públicas están poco atendidas. En materia de seguridad, que es un tema prioritario, el aspecto, por ejemplo, urbano, que de alguna forma da confianza a la ciudadanía, en este caso la iluminación, también está alejada de los temas básicos de seguridad. Entonces, esto implica una conjunción de elementos que van y dan con la cuestión de la prevención. La prevención es básica en materia de seguridad. Tenemos que tener policías capacitados, policías de alguna manera con herramientas como unificación de información en base a los delitos que se cometen en las diferentes entidades federativas para que se pueda de alguna manera cambiar información, pero también debemos de ser claros que en materia de prevención también tenemos que estar actuando. En ese sentido, si la fuerza en materia de prevención se da, lógicamente que nosotros vamos a tener también la posibilidad de formar, educar, promover y proteger a mejores y más elementos de seguridad pública para que actúen en pro de la protección de los ciudadanos de nuestro país. Yo estoy claro y conciso de que el camino del mando mixto, con todas las medidas y de alguna manera tecnificamos a los cuerpos policíacos y de alguna otra forma también unificamos la información policial que se cuenta en todas y cada una de las corporaciones policíacas. Si hay herramientas, en este caso para la cuestión de la inteligencia policial, si quienes son los primeros respondientes están capacitados y cuentan con los kits que deben de contar para poder garantizar que el primer respondiente garantice que se le castigue y se le sentencie al delincuente, pues esto va a ser, yo creo, de un alto grado de beneficio para nosotros. Si transparentamos, ahorita dijiste algo muy importante, ambos dijeron algo muy importante, los controles de confianza, si verdaderamente son transparentes y son únicos en el Estado o en el país y garantizan precisamente los derechos de los policías, lógicamente que vamos a caminar por un mejor destino. Quiero yo decirte que es cierto, o sea, hoy se toma como herramienta para depurar policías, en lugar de que se tome como herramienta para generar mejores y más policías, o sea, policías con vocación y policías con preparación y policías limpios de cualquier problema, por ejemplo, de drogadicción o de alguna otra adicción, ¿no? En estos temas también la cuestión de los recursos para los temas de los salarios es evidente. Nosotros en la ciudad de Monclova logramos que el policía que menos gana 12,000 pesos y el que más gana, pues gana una cantidad muy importante, muy superior a la que gana el presidente municipal. Entonces esto también te garantiza que el grado de tentación que le da a los elementos para caer en la corrupción, pues disminuye. Y por otro lado, también el grado de cuidado que se tiene de un buen empleo, bien remunerado, con buenas expectativas de mejora, lógicamente que trae como consecuencia que se cuide, que se analice, que se cumpla, que tenga compromiso con los valores policiales como es la responsabilidad, la confianza y la solidaridad con la sociedad, pues va a ser, yo creo, básico. Muchísimas gracias, alcalde. El tiempo, amigos, como siempre, es nuestro peor enemigo. Hemos dejado, no vamos a poder tocar ya el tema del protocolo de seguridad, que era otro de los bocados grandes que queríamos abordar en esta ocasión. Vamos a retomar el tema para una siguiente sesión, pero ahora quisiéramos pedirles a nuestros amables invitados
que nos hicieran favor de, en un minuto, una conclusión sobre mando mixto. Por favor, doctora. Claro que sí. En un minuto, rapidísimo. Ok, sí, lo importante, insisto, capacitación para los policías, protección jurídica para los policías, además también civismo para ellos, una ideología, implementarles una buena ideología y obviamente evitar un poco esa parte jurídica en donde los tenemos muy expuestos, como por ejemplo el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde a través de los instrumentos de rendición de cuentas se les tienen expuestos a ellos hacia la delincuencia organizada y a su familia, a sus cónyuges, sus dependientes económicos. Estoy hablando de la declaración patrimonial, en donde ellos tienen que indicar exactamente cuáles son los bienes que tienen, cuáles son los bienes que tiene su cónyuge y cuáles son, como servidor, como todo servidor público, en el artículo 29 de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, eso se eleva a una plataforma digital. También su declaración de conflicto de intereses se eleva a una plataforma digital nacional, van a estar expuestos, insisto, como todo el servidor público, y además su declaración fiscal. ¿Eso qué implica? Que sean presa fácil para los delincuentes organizados, que puedan ser estudiados y además que caigan en la corrupción. Lejos de evitar la corrupción, entonces estamos aumentando la corrupción. Tenemos que hacer verdaderamente un análisis complejo de toda la normatividad jurídica que tiene como efecto la aplicación de este mando mixto. Muchísimas gracias. Gracias por a la usted, invitación. doctor. Maestro Abraham Maldonado. Sí. Bueno, el mando mixto viene siendo una respuesta, digamos, de un consenso político. Pero no nada más es eso el mando mixto o el mando coordinado, sino que es un elemento que se requiere para avanzar hacia la administración, yo diría administración de la inseguridad, porque difícilmente se abate la inseguridad, ¿no? Pero hay límites y rangos permisibles de inseguridad. Nosotros creo que estamos en el umbral más alto. Así que, ¿qué necesitamos? Aparte de aprobar la reforma constitucional del mando mixto, pues mecanismos de control, ya habíamos mencionado. ¿Cuál? El control en el nombramiento para los titulares de las policías municipales y los de las policías estatales. Revisar los controles de confianza que hemos platicado y darle más garantías a las policías, pero también incursionar en la educación, y aquí entra un papel muy importante la Secretaría de Educación Pública. La reforma constitucional en derechos humanos obliga a que se imparta en los niveles de educación básica los derechos humanos. Entonces tenemos que ahí desde las escuelas, como bien lo señala el licenciado Gerardo, incidir, ¿para qué? Para que se prevenga el delito y sobre todo mejorar las políticas públicas que permitan elevar el nivel de vida de toda la población. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Licenciado Gerardo García Castillo, por favor. Sin duda alguna, mando mixto significa coordinación entre los cuerpos de seguridad, significa también información real y consistente entre los diferentes cuerpos de seguridad, arropamiento en materia de recursos y de herramientas de trabajo para los cuerpos de seguridad, más y mejores salarios, más y mejores equipos, más y mejores unidades de seguridad pública, capacitación constante, revisión de los procedimientos a utilizar en todos y cada uno de los actuarios desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también jurídico, acercamiento con los ministerios públicos que también formen parte de este mando mixto, que estén integrados dentro de la toma de decisiones y de las acciones en materia de protección a los ciudadanos. En fin, yo creo que el mando mixto es, si no otra cosa, que la proximidad y el recobrar la confianza de los ciudadanos entre ellos y la autoridad policial. Es evidente que se requiere que la ciudadanía vuelva a retomar esa confianza que se requiere y que se vean ligados los cuerpos policíacos entre lo que es la ciudadanía, no solamente en materia de seguridad pública, sino de la problemática que existe en cada una de las áreas que está bajo la responsabilidad de ellos en el tema de la seguridad. En ese sentido, yo creo que el mando mixto debe de caminar de manera muy consistente, que en el marco de la competencia de cada una de las entes que implica el que haya mando mixto, se lleve de manera clara y de manera concisa. Y lógicamente
el arropamiento de recursos, o sea, los recursos que se deben de dirigir hacia las diferentes corporaciones policiales desde la generación del presupuesto que ya se definió, estamos claros en eso, pero sí es importante, ya veíamos números muy claros con respecto a cómo podemos contrastar el recurso que tiene la delincuencia organizada y el recurso que se destina para combatir a la delincuencia organizada. Acordémonos que el Estado es el que manda, el Estado es el que dirige a una nación, el Estado es el que dirige a una entidad federativa y lógicamente que el Estado es el que dirige a un municipio. En eso debemos estar claros. La delincuencia organizada no forma parte, eso también debe de quedar claro, de la dirigencia de un país. Muchísimas gracias, licenciado. Y muchas gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes que nos han acompañado en esta serie. Damos por concluida esta mesa de análisis y debate. Los invitamos a que nos sigan sintonizando. Este es un esfuerzo que hace la Asociación Nacional de Alcaldes a través de ANAC TV. Síganos sintonizando en anac.tv y visiten también el portal de la asociación en www.anac.mx. Muchas gracias por acompañarnos y nuevamente muchas gracias a nuestros queridos invitados en esta mesa. Gracias a ustedes. Gracias y que la pasen muy bien.